Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Mis queridos hermanos, el día de hoy tenemos el tema que es ¿qué hacer con los demás? Muchas personas, cuando saben que soy cristiano, se acercan y me hacen preguntas de diferentes cosas que les acontecen. Otras exclaman diciendo, si Dios me oyera. Otras se quejan diciendo, ya no sé qué hacer con esta persona. Le quisiera hacer y deshacer. Y en este punto me recuerda el Señor, por medio de su palabra, que el apóstol Juan y su hermano Jacobo, los hermanos trueno, cuando le decían a nuestro Señor Jesucristo en Lucas 9:54, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Esto decían ellos porque no quisieron recibir a nuestro Señor Jesucristo en la aldea. Ellos hablaban, como dice Oseas en el capítulo 4, versículo 6, que dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, porque su mente estaba puesta en la carne. Así lo dice Romanos 8:7. La mente puesta en la carne es enemistad de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Así como ellos, nosotros también nos equivocamos. ¿Quiénes son ellos? Estoy hablando de los hermanos trueno, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo nos corrige por medio de su palabra, así que no se vaya, porque aquí lo analizaremos cómo el Señor lo hace. Y recuerde que nosotros, sus hijos, somos imitadores de Cristo. Oremos. Te pido, Padre, en el nombre precioso de mi Señor y Salvador Jesucristo, que abras el entendimiento para que nosotros podamos hacer tu voluntad, así como dice tu palabra, Señor, y que tu Espíritu nos guíe y nos dé la dirección para hacer una ofrenda agradable a ti, Señor. Y todos los oyentes también, Señor, esa luz que necesitamos todos, que eres tú, Cristo Jesús, nos ilumine. Te lo pido en el nombre de ti, Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, hoy estaremos finalizando la carta de Judas y daré lectura del versículo 17 al 25. Y después estaremos analizando 4 puntos, que son estos. El número 1, el mandato, versículo 17. El punto número 2 es la prueba, versículo 18 al 19. El punto número 3 es la preparación, del versículo 20 al 21. Y el cuarto y último punto, la acción, del versículo 22 al 23. Así que daré lectura del 17 al 25. Así que dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían en el postrer tiempo, habrá burladores, que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencerlos. A otros, salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Fin de la cita, mis queridos hermanos. Así que directamente nos vamos al punto número 1, que es el mandato. Versículo 17, y leo. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Fin de la cita. Aquí surge una pregunta. ¿Y por qué en los apóstoles? El escritor de Efesios, y voy a leer de 19 al 20, dice, así que ustedes
ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Versículo 20. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Bendito sea el nombre del Señor. Estoy leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. Así que los hijos de Dios tenemos una base firme, no en el aire, sólida, sobre los apóstoles y los profetas. ¿Y por qué estamos también en el nuevo pacto? Así nos lo está diciendo el escritor, que es el apóstol Pablo, de 1 Corintios 11:25. Y leo: de la misma manera, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto. Bendito sea el nombre del Señor. En mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Fin de la cita. ¿Con quién estaba nuestro Señor Jesucristo en este momento del que le estoy leyendo? Con los apóstoles. En la última cena, efectivamente. Ellos son testigos. A ellos les dio el ministerio de anunciar las buenas nuevas de salvación. Así lo dice las Santas Escrituras. Así que de ahí pasemos al punto número 2, la prueba. ¿Y por qué la prueba? Así que en Juan, estoy hablando de la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 1, nos va a dejar entender mejor. Y leo: el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo, así está titulado en la Reina Valera. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Así que ahora regresemos a Judas, en el versículo 18. Dice: los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores, que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Fin de la cita. Así que como el apóstol Juan, en su primera carta, nos dice que debemos de probar los espíritus, ahora nosotros debemos de ver quiénes son estos burladores y cómo andan. Y eso es lo que dice. Segunda carta de Pedro 3:3. Y leo: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Fin de la cita. Hay muchas palabras que debemos de entender en la Escritura. Y usted se preguntará, ¿cómo esta palabra concupiscencias? ¿Qué significa? Son pasiones. ¿Qué son las pasiones por las cuales ellos están siendo llevados, estos burladores? No es la pasión por Dios, sino por sus propias concupiscencias, o sea, sus maldades. Y sigue diciendo en Judas, que andarán según sus malvados deseos. Exactamente lo que estamos hablando. Y en 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 1 dice: pero el Espíritu dice claramente, ¿cuál Espíritu? El de Dios, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Fin de la cita. Vaya, qué palabras de advertencia nos da el Señor. Y ahí es donde nosotros tenemos que tomar mucho cuidado, porque muchos de ellos ya están entre nosotros. Así lo dice la Escritura. Y probablemente hasta se siente al lado suyo uno de ellos. Y ni siquiera se da cuenta. Podemos estar en peligro y no saberlo. Así que, mis queridos hermanos,
hay que poner mucha atención a estas advertencias que el Señor nos da. Y por resultado, en el versículo 19 nos sigue advirtiendo. Estos son los que causan divisiones. ¿Y qué debemos de hacer? Se preguntará usted. Muy buena pregunta. En Romanos 16, 17 nos habla al respecto. Y leo: Mas os ruego, hermanos, que os fijéis de los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Fin de la cita. Que os apartéis de ellos. Esto hacer, muy claro está, más claro que el agua no puede estar, mis queridos hermanos. También nos dice, los sensuales. No hay que tener un título universitario para comprender estas palabras, ¿verdad? Todo el que su finalidad es la sexualidad, salta a la vista. Y también cuando los oímos, de lo que sale de su boca también. También nos dice que no tienen al Espíritu. El escritor de Romanos, de nueva cuenta, nos ayuda para poder comprender mejor. En el capítulo 8, versículo 9 dice: Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Fin de la cita. Así que, mis queridos hermanos, por consecuente de este versículo que acabo de leer, en 1 de Juan 3:24, da los resultados. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Fin de la cita. Por el Espíritu que nos ha dado, mis queridos hermanos. ¿Qué es lo que caracteriza a un hijo de Dios? El Espíritu de Dios mismo que nos ha dado. Así que pasemos directamente al punto número 3, la preparación. Aquí nos habla Judas en el capítulo 20 y nos dice: Pero ustedes, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Fin de la cita, hagamos una pausa ahí. Edificaos sobre vuestra santísima fe. La fe. ¿En qué? O mejor dicho, ¿en quién? En Cristo Jesús. Dice, orando en el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? ¿Cómo que orando en el Espíritu Santo? ¿Cómo es eso? ¿O por qué en el Espíritu? Primero debemos de saber que somos sellados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Los que somos salvos por nuestro Señor Jesucristo. Aquí en Efesios 4:30 nos lo aclara mejor. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Bendito sea el nombre del Señor. Así que nosotros somos sellados. También debemos de saber que el Espíritu Santo de Dios es el Espíritu de verdad. Juan 14:17. El Consolador también es. Juan 14:26. Él es el Maestro. Juan 16:8. También es el Guía. Juan 16:13. Él es paz y gozo. Romanos 14:17. Entonces, si el Espíritu Santo de Dios es el Maestro que nos guía a la verdad y nos consuela, y Él es la paz y el gozo que sobrepasa todo entendimiento, entonces andemos en Él. Bendito sea el nombre del Señor. Qué precioso es el Señor. Ahora podemos entender lo que dice Judas, orando en el Espíritu Santo, ¿verdad? Lo que dice al final del versículo 20. Y en el versículo 21 nos da un mandato y una esperanza. Leamos. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Fin de la cita. Es crucial, mis queridos hermanos, saber y entender la promesa y el mandato que Dios nos da en su palabra. Aquí entramos directamente al cuarto punto y el último, la acción. Esto se encuentra en el versículo 22 y 23 de esta carta maravillosa de Judas. Veamos. Algunos que dudan, convencedlos. ¿Cómo?
por medio de las Santas Escrituras, no con nuestras propias ideas o pensamientos. Versículo 23. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y a otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. A otros salvad, dice. A ver, tengo una pequeña duda, dirá usted. ¿Nosotros salvamos a alguien? No, nosotros no salvamos a nadie. Nosotros somos instrumentos de Dios para poner el dedo en el renglón de la palabra para decir qué es lo que dice Dios. El único que salva es Cristo Jesús. Así que dice, a otros salvad. Y aquí dice, advirtiéndole lo que Dios dice en su palabra sobre su vana manera de vivir y librarlos del fatal fin que llevan esa vida, arrebatándolos del fuego eterno. Y de otros, teniendo misericordia y sintiendo compasión por los que sufren, ofreciéndoles ayuda e indicándoles el camino, la verdad y la vida, que es Cristo Jesús, vive por siempre. Teniendo nosotros también conocimiento que su ropa está contaminada, manchada, inmunda por sus cuerpos, o sea, su carne, para que nosotros no seamos contaminados y llevados, arrastrados por su pecado, porque lo inmundo es altamente contagioso. Así nos los deja saber por medio de Miqueas, el profeta de Dios. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, mis queridos hermanos, cuando se acercan personas, como al principio, recuerda, que dudan, que claman por ayuda y hasta por los que nos hacen daño, así como los discípulos Jacobo y Juan contestaron erróneamente, la respuesta de lo que ellos dijeron, ¿recuerda? ¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? La respuesta y la corrección a nuestro extravío está en los siguientes versículos. En Lucas 9:55. Entonces, volviéndose él, ¿quién es él? Cristo Jesús, los reprendió, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Así que Santiago nos habla cómo era Elías, porque ellos mencionaron Elías, que iban a orar, ¿verdad? Vamos a verlo aquí y no vamos a entrar en una controversia, pero se va a hablar claramente lo que dice Santiago 5:17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra 3 años y 6 meses. Así que en 1 Corintios 15:34 también dice, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Mis queridos hermanos, al igual que los destinatarios de esta epístola de Judas, tenemos las mismas responsabilidades hasta el día de hoy como hijos de Dios. Hermanos, hay mucho por hacer. Empapémonos de la palabra de Dios para conocer su voluntad y ponerla por obra. Así que terminemos en oración con la preciosa doxología que Dios nos regala aquí mismo, en el final de esta maravillosa carta de Judas, que es para su propia gloria. Y la quiero leer de esta versión Nueva Traducción Viviente, y dice, y ahora, que toda la gloria sea para Dios, quien es poderoso para evitar que caigan y para llevarlos sin mancha y con gran alegría a su gloria presencia. Que toda la gloria sea para Él, quien es el único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Toda la gloria, la majestad, el poder y la autoridad le pertenecen a Él desde antes de todos los tiempos, en el presente y por toda la eternidad. Amén, aleluya. Ven, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, bendiciones.
y un abrazo.